Dios, buenas noches los que están aquí en casa, buenos días, buenas tardes, buenas noches los que nos van a estar viendo por internet. El Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Es miércoles, es tiempo de recargar, ¿verdad? De recargarnos espiritualmente. Pareciera que los días son agotadores y bueno, nada más que llenarte de palabra viva y eficaz. Y bueno, hoy voy a presentar una vez más el libro El Diablo, la Bestia y el Falso Profeta. Lo tenemos aquí, el día del juicio final, cuando es, ya está, ya empezó, cuándo empezó. Si quieres saber cómo y cuándo empezó, puedes tener ese conocimiento a través de este libro, El Diablo, la Bestia y el Falso Profeta. Lo tenemos aquí en casa, aquí lo tenemos. Está muy económico. También si lo quieres y no sabes cómo adquirirlo, lo puedes pedir por Amazon. Y bueno, esperamos que la palabra sea de bendición el día de hoy para tu vida. Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches, días, tardes, ¿no? A todos los que nos ven por internet. Nos avisó nuestro predicador Juan Ortega que hoy no iba a poder realizar el culto. Se le vino encima el tiempo y cuando menos me avisó con un día de anticipación. Hay veces que nos avisan horas antes y nos llegó a pasar que nomás no llegaba, ¿no? Y entonces sí dice uno, ¡ay, bomberazo de último instante! ¿No? Señor, dame revelación en los últimos 2 minutos. Y bueno, Dios es bueno y Dios es fiel. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 63. Vamos al versículo 7. Isaías 63, vamos al versículo 7. Dice la escritura: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta tarde y noche, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, de todos los millones de internautas que nos están sintonizando, de los que nos van a ver después, para que tú les traigas revelación a sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dice la escritura: de las misericordias de Jehová haré memoria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos una disyuntiva cuando decimos que Dios no cambia, sino que es estático. Nos enfrentamos a una pared inamovible, nos enfrentamos a una piedra. Si Dios no cambia, entonces se acabó como de conocer, es completamente estático, pero no habría nada en movimiento tampoco, la creación estaría completamente estática. Y vamos a tener en el cristianismo la noción, decimos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es un principio también que no podemos negar, entonces hay como una contradicción, ¿no? De hecho, las veces que Dios me ayudó antes de ser cristiano, era el mismo razonamiento lógico sin haber leído la Biblia. Yo le decía a Dios: Señor, si tú lo hiciste antes, lo puedes hacer 2 veces, ¿no? Si lo hiciste 2 veces, lo puedes hacer 3 veces. Y en la cuarta me dijo: es la última vez que lo hago, así que andate con cuidado, ¿no? Y que bueno, cuando menos lo hizo 4 veces. Es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. El judaísmo siempre ha defendido la idea de que no, es dinámico, que sí cambia. Dice, bueno, cambia su revelación. Cuando lees la escritura, puedes leer el mismo texto 30 veces y en la vez 31 te dice una cosa completamente distinta, o recibes una revelación completamente diferente. Dice, bueno, porque Dios está cambiando, y está cambiando también la forma como escribe o como está revelando la Biblia. Para el judaísmo, la escritura física que tenemos aquí va a ser cambiada en el cielo. Dice, nada de lo que estás leyendo realmente va a ser como es en el cielo. Dios tiene una Torah celestial, y cuando llegues allá
va a cambiar las palabras, las letras, y vas a tener algo completamente distinto y vas a decir, esto nunca lo había leído yo jamás en la vida. Va a decir Dios, pues no, porque hay un dinamismo y se está transformando completamente. Por eso, Lamentaciones 3, 22 al 23, que se piensa que fue escrita por el profeta Jeremías, logra vislumbrar las dos posturas. Bueno, Jeremías no conocía la postura cristiana, pero vislumbra y dice si es dinámico o no es dinámico, y dice lo que cambian son sus misericordias. Dice Lamentaciones 3:22, tus misericordias se renuevan cada mañana, y una traducción más literal serían tus piedades. Hay una diferencia radial a estamos acostumbrados también a hablar de la gracia, sí, la gracia de Dios, y la gracia, decíamos la gratuidad, y cuando empecé a leer, cuando empecé a hacer mi traducción del hebreo al Nuevo Testamento, en realidad estaba hablando sobre la piedad. Cada vez que leemos gracia, el 99.9% de las veces dice piedad, no dice gracia. Entonces, bueno, es algo que cambia totalmente, nos modifica la idea del texto. Una cosa es la piedad y otra cosa es la gracia. La gracia es algo gratuito, ¿no? Vas al súper y te regalaron ahí unos, una promoción, y te regalaron un vaso en la compra de un producto. Me han regalado vasos y son completamente gratis. La piedad no, la piedad es una acción que ejerce la persona cuando dice, ay, voy a tener piedad de este gusano, pobrecito, ay, lo voy a dejar vivir, ¿no? Es una experiencia espiritual cuando te das cuenta de que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a la vida que nosotros. Bueno, eso piensan los tibetanos, y dicen, no, pobrecito gusano, hay que darle su lugar en el espacio, ¿no? Esa es la piedad, de que el Señor se apiade de nosotros. Bueno, Jeremías en Lamentaciones 3, 22 dice eso, tus piedades se renuevan cada mañana. Es decir, Dios es estático, no cambia, ya se acabó de conocer, es el máximo creador, ya no tiene más que evolucionar, es el punto evolutivo máximo del universo, pero sus piedades se están renovando cada mañana, sus piedades están siendo diferentes todos los días. Vamos a recordar algunas de las grandezas de Dios, o algunas de esas maravillas que hizo en una historia muy específica. Vamos a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, vamos al versículo 1. Dice la escritura, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Te imaginas el poder que tenía este hombre para hablar en nombre de Dios? Ni siquiera dice que no habrá lluvia ni rocío por la palabra de Dios, dice por mi palabra. Esto quiere decir que la palabra de Elías era como si Dios estuviera hablando. Imagínate la unción, la comunión que debió tener este hombre para que Dios dijera, tú di lo que quieras, yo te apoyo, ¿no? Yo estoy ahí contigo. Si quieres detener la lluvia, deténla. Si quieres que haya sequía, que haya. Si quieres que haya una lluvia torrencial, que haya. Tú dispón. Yo tengo otras cosas que hacer, tengo que acomodar las pléyades, o no sé, ver la extensión del universo, mientras ahí te encargo al pueblo de Israel. Elías de Tisbe en Galaad, puede ser de la tribu de Gad o de Manasés, aunque hay quien dice que era de Listib, de Neftali, ¿no? Aquí dice que es de Galaad, dice sí, era de Galaad, pero vivía en Galaad, pero en realidad venía del pueblo de Listib, que está en Neftali. Vamos a analizar su nombre. Su nombre forma un esmihut. Vamos a tener esta construcción, vamos a ver si este color está bien, sí. Su nombre va a conformar un esmihut por esta hei. El que diga ja, esto indica, en hebreo se lee Eliyahu Hatisbi. Y bueno, esta ja de aquí
esto es un esmihut, esto indica que las dos palabras están conectadas, es una forma del hebreo muy común. Por ejemplo, para unir dos palabras se utiliza muchísimo, está en todos los textos de la Biblia, y cuando tenemos el ja, a veces lo tenemos, a veces no. Beit Lehem sería casa, panadería, pero como es un esmihut, la casa del pan, pues es la panadería, ¿no? Casa, pan, panadería. Entonces, bueno, indica que las dos palabras están juntas. Primero, el nombre dice Elí. Elí significa mi Dios. Bueno, vamos a tener aquí ya, está conformado con la misma yud de Elí, y ya que significa Jehová, ¿no? Jehová en diminutivo, Jehová, y Hu es, ya ven cómo es el hebreo aglutinante, ¿no? Va a aglutinar las palabras y en un solo término, fíjate, en una sola palabra vamos a tener 1, 2, 3, 4, significa él o él es, ¿no? Entonces, bueno, Ja, dijimos, es el artículo, el esmihut, el Yahu, él, sin acento, y Tishbi, que venía de Tisbi, pero su traducción lo que significa es recursos. Entonces, bueno, cuando lees el nombre completo de este hombre, significa mi Dios es él, y bueno, aquí yo creo que debería ir con mayúscula. Mi Dios es él, Jehová de los recursos, ¿no? Siempre decimos Jehová de los ejércitos, Jehová proveerá, pero quien dice Eliyahu Hatishbi y lo pronuncia con fe. Mi Dios es el Dios de los recursos, ¿no? El que tiene recursos superabundantes para todos nosotros, gloria a Dios. Otra cosa con el Hu, a veces se pronuncia Elías nada más. El Hu, que se los voy a poner en otro color, déjenme ver este color. Este Hu se incluye en muchos nombres del Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías, a veces se dice Yirmiyahu, Yeshaya, Isaías, Yeshayahu, Micaías, Mijayahu. Entonces se le pone el Hu como para decir, si le quitáramos el Hatishbi, diría mi Dios, Él es Jehová, ¿no? Como enfatizando, Él es Jehová. Hay un énfasis en la palabra, ¿no? Entonces, bueno, el nombre es muy, muy interesante. Mi Dios es Él, Jehová de los ejércitos. Así que cuando digan Eliyahu, díganlo completo. Eliyahu Hatishbi tiene una shin, entonces se pronuncia como Tishbi, ¿no? Para que sea como una oración. Eliyahu Hatishbi, ¿no? Mi Dios es el Dios de los recursos, oh Jehová de los recursos. Vamos a Primera de Reyes, ahí mismo, 18-27. Vamos a ver la historia increíble de este hombre. Vamos a ver 18, que les dije 27. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Bueno, básicamente en la historia hay sacerdotes de Baal por todas partes, un culto ajeno a Jehová, y Elías se enoja, dice, ya estoy harto de estos idólatras paganos en tierra de Israel, sirviéndole a dioses ajenos, a Baal, ¿no? Hay un montón de Baales. Baal significa esposo, los Baales había un montón, Baal Zebub, Belial, hay un montón de Baales, no nomás es uno. Entonces, bueno, es como un apelativo para decir señores, ¿no? Y bueno, dice, estoy harto, y entonces les hace un reto, dice, a ver, los voy a retar, si Baal es Dios, vamos a hacer un altar, ¿no? Cada quien va a hacer un altar, ustedes le hacen un altar a Baal, yo voy a hacer mi altar a Jehová, y el Dios que responda por fuego, ese es el que gana, ¿no? Imagínate, ¿dónde está el no tentarás al Señor? Tu Dios dice, vamos a hacer un altar, y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. ¿Tú te atreverías a hacer algo así, no? Y bueno, pasan las horas, y estos hombres están
invocando a Baal, ¿no? Y se sajan ahí, se rasgan todo y nada, no hay respuesta de Baal, ¿no? Y se burla de ellos, ¿no? Dice, a lo mejor está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o está dormido, grítale más fuerte para que se despierte, hay que despertarlo. Fíjate que eso pasaba con los indígenas mexicas en México, con los nativos mexicanos, según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. De esto se quejaban los indígenas, decían, ¿por qué no nos están contestando nuestros dioses en contra de los invasores, de los bárbaros medievales, ¿no? de los españoles que llegan a conquistarnos con estas ideas ajenas? ¿Por qué los dioses no nos responden? Y bueno, pasa lo mismo en esta historia. Cuando Elías le toca hacer su papel, fíjate en los versículos 36 al 38, dice la escritura, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando le toca a Elías hacer su papel, cae un rayo del cielo y consume el holocausto completamente, ¿no? Esto es una cratofanía, por supuesto, y además es una cratofanía animista, ¿no? Y digo, es muy curioso, es algo que puede pasar, ¿no? Acaban de morir por un rayo, salió en las noticias, estas personas, no recuerdo dónde estaban, en una fiesta en Chiapas o algo así, cayó el rayo, mató a una persona, hirió a otros más, ¿no? Estaban en el pleno Guateque, y entonces fue algo completamente terrible lo que sucedió. Entonces, bueno, es algo que puede pasar, es algo que sí puede suceder cuando de forma natural, ¿no? Pero Dios usa estos fenómenos naturales. Esta es una cratofanía, es una manifestación de Dios, es una visión totalmente animista. Dios tiene el control de los cielos, de las nubes, de los truenos, de los rayos. Para nosotros definitivamente es una maravilla, ¿no? Hay que poner fe, hay que creer en la historia. Hay quienes decían, no, lo que pasa es que el hombre descubrió petróleo, gasolina, y lo que roció en el holocausto era materia flamable, y pues por ahí le echó un cerillo sin que se dieran cuenta. No, dice, respondió de los cielos con un rayo y los consumió a todos. Vamos a Primera de Reyes 18:40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Mira bien, ¿qué es lo que está haciendo esto? Necesito un voluntario. A ver, Hadassah Ortega, pastora, pase aquí por favor. Vamos a hacer la escenificación de lo que hizo Elías en Tishbi. Pasa de este lado, híncate delante de la congregación. Te traje aquí ¿cómo se llama? Un cojín. Aquí está el cuchillo árabe, mira, con su punta árabe, que lo trajimos de Marruecos, creo, y bueno, está así afilado, ¿no? Entonces, bueno, pero para que se vea más árabe, vamos a degollar aquí. ¡Allahu Akbar! ¿No? Así. Ay, no, perdón, ¿no? En nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Y le corta el cuello, ya, muchas gracias, a los servidores de Baal. Fíjate bien, muchas gracias. Bueno, la salida por allá. Fíjate bien lo que está haciendo este hombre. ¿Qué es lo que realmente está haciendo?
Los terroristas hacen eso. ¿Sí me explico? Los terroristas agarran, hincan a la persona, dicen Allahu Akbar, no, antes la hacen leer un manifiesto diciendo, oye, el grupo están impartiendo la justicia de Dios y yo soy un pagano que necesito morir, dejen de atacarlos por favor, y ¿no? Le cortan el cuello. Y hemos visto estas escenas en vivo o en películas o en recreaciones y decimos, qué gente tan loca, ¿no? Y cuando gritan Allahu Akbar significa el Señor es el magnífico, Dios es magnífico, Dios es omnipotente, ¿no? Entonces imagínate a Elías Hatishbi diciendo Jehová de los ejércitos es el Dios, ¿no? Y matando a 450 personas en un asesinato totalmente a sangre fría. ¿Sí me explico? O sea, si vemos la escena con otro ángulo, pues es una brutalidad extrema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos estas historias, vemos como héroes a unos sangrientos asesinos, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Cuando tú ves a Elías y ves la historia y dices, ¡oh, qué maravilla! ¡Wow! No, si lo traslapas y ponemos a un Elías en el ISIS o en el grupo terrorista que quieras, escoge el que te guste, a matar a 450 idólatras, no sé, a ver, un pecado fuerte, pederastas, violadores de niños, homosexuales, lesbianas para el Islam. Todo esto es pecado, no lo permiten, apedrean a las mujeres que practican lesbianismo o a los hombres homosexuales, los matan. Ahora imagínate que salen un Elías, no sé, en algún país árabe, Yemen, Omán, ¿no? Y dicen, vamos a matar a todos estos que están transgrediendo la ley de Dios, y y empieza a matar a 450 personas. Dirías tú, oh, gloria a Dios, el poder del Señor, ¿no? Y cada vez que los mata, grita un nombre santo de Dios, ¿no? Y dice, estoy purificando la tierra de esta brutalidad. Qué extraño, ¿no? La verdad es que los valores humanos han cambiado a lo largo de la historia, de la cultura, del lugar, ¿no? Cuando leemos estas historias y las ponemos y las cotejamos con nuestro hoy en día, como que decimos, ay, hay algo raro, ¿no? Está medio tenebroso lo que está sucediendo aquí. Por eso no debemos descontextualizar nunca lo que se hizo en el pasado. Debemos siempre entenderlo desde la óptica con la que se hizo, desde los valores con los que se hicieron. Si no, llevaríamos a Elías a un juicio marcial, qué héroe ni qué nada, ¿no? Un asesino serial a sangre fría. En pleno siglo XX, en 1930, los Mundugumor de Papúa Nueva Guinea cazaban a sus enemigos, ¿no? Les degollaban, les cortaban la cabeza, se los comían porque eran caníbales, y luego reducían la cabeza con una técnica que se ha perdido, ¿no? Ya nadie sabe cómo reducir cabezas, ¿no? Las reducían así chiquitas y las ponían a la entrada de sus casas, y bueno, era un trofeo de guerra, ¿no? Entonces imagínate, y esto estamos hablando de pleno siglo XX, 1930, se comían a los enemigos y les reducían la cabeza. Mientras tanto, en la misma época, en la selva amazónica, los jíbaros achú de Ecuador, ¿no? Aquí no tan lejos, dice, no se vaya hasta Papúa Nueva Guinea. Estamos hablando de 1950 a 1930. Los jíbaros, la tribu se llama achú, ¿no? Que hay estornudado. Achú, gracias, no me necesitan decir salud. Los achú de Ecuador mataban a los que eran un lastre para la tribu, a los viejos que decían ya no pueden seguir el paso nómada y están retrasando a la tribu. Mololonga, ¿no? Los mataban ahí mismo, llegaban por detrás y les metían un palazo. Luego llegó el gobierno, por supuesto, los civilizó, ¿no? Y entrevistan a los achú y entonces dicen un hombre, sí, ¿cómo han cambiado las cosas? Nos hemos ablandado. Antes yo maté a mi tía, maté a la abuela, maté como a 5 personas, y ahora ya no nos dejan matar a nadie, ¿no? Y lo decía con tristeza, ¿no? Vemos cómo envejecen las pobres personas y se hacen decrépitas. O sea que en su mentalidad
matar a una persona inválida era en beneficio de él mismo. ¿Sí me explico? Y bueno, en la Grecia de los macedonios asesinaban a todos aquellos que nacían con alguna deformidad, o a los niños que no eran fuertes, los metían en el agua helada. Si no sobrevivían al agua, decían, no merece la pena que viva porque va a ser débil, queremos guerreros fuertes. Lo mismo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, dijo vamos a acabar con todo el lastre para Alemania, empezó asesinando a los enfermos mentales, a todas las personas que tenían alguna situación mental, algún defecto, los mató. Por eso, hermanos, no podemos juzgar a Elías con los valores de la sociedad moderna. Hoy lo acusaríamos de intolerancia religiosa y de asesinato, ¿no? Matar, degollar a 450 personas a sangre fría. Esto es un asesinato vil. ¿Sí me explico? Digo, es bastante compleja leer la historia bíblica. Vamos a Primera de Reyes 18:46. Dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y Jehová seguía con Elías. ¿Sí me explico? Jehová dijo: ay, mató a 400 sacerdotes de Baal. Ay, voy contigo, Elías, no vamos a correr delante de Acab. Después de matar a 450 hombres a sangre fría, creo que yo reaccionaría exactamente igual, ¿no? Imagínate la culpa, el peso, ¿no? No me pongo a correr, ¿no? Y me voy a entregar a la comisaría, o no sé, me suicido, no sé qué haría. Imagínate lo que pasó. A este hombre se le hizo muy fácil, salió hace como 2 años, matar a su esposa, dijo la voy a desmembrar y voy a esconder sus huesos, sus restos óseos. No pudo, iba a la mitad cuando dijo, oh Dios mío, ¿qué hice? Y fue y le llamó a la policía, ¿no? Y él mismo se entregó. Pues sí, te lo pasan bien fácil en las películas, pero cuando lo vives en carne propia y ves la sangre y ahí brotando y los intestinos y el olor, qué asco, ¿te imaginas? Y dijo, no soy capaz, ¿no? Y fue y se entregó. Imagínate las caras de los que iba degollando 450, y la sangre ahí brotando, embarrándose de sangre las manos. A ver, el que sigue, órale, al agua, ¿no? Y otros maldiciéndolo, maldito hijo de así, unos maldiciéndolo, otros implorando piedad, perdóname Elías, no me mates, otros muriéndose de miedo, otros orándole al Baal, ¡ay, que venga un rayo y mate a Elías ¿no? Y a ninguno contestó. 450 seres humanos, unos se orinaron encima, otros siguieron invocando a Baal. No hubo piedad para ninguno de ellos, todos cayeron bajo el cuchillo sacrificial de Elías. Y juzgamos a los mexicas porque eran unos sacacorazones. ¿Sí me explico? Y acá tenemos a este hombre en un afán religioso que hoy en día solamente lo hacen los terroristas, ¿no? Entonces, bueno, y luego sale corriendo, ¿no? Y dice, pues sí, imagínate la adrenalina después de matar a 450 individuos, lo que sentía en su corazón Elías, y sale corriendo, persiguiendo a la carroza de Acab con caballos, y Elías va adelante gritando, ¡Jehová, Dios de los ejércitos! ¿No? O sea, como definitivamente estos profetas estaban Meshugot, ¿no? Estaban bien locos. Vamos a Primera de Reyes 19:2. Dice la escritura, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y para cuando no entienden lo que sucedió. Obi, ¿no? Dirían los chavos hoy, Obi, la autoridad civil no puede justificar ninguna autodefensa. ¿Por qué? Pues porque acaban abusando del poder. ¿Sí me explico? Es un riesgo. Decimos, ¿cómo es posible que no dejen a los pobres michoacanos defenderse del crimen organizado y de los grupos terroristas? Y el gobierno dice, ay,
si no puedo con con el crimen organizado y con el narcotráfico, y me ponen ahora una autodefensa armada que no conocen de leyes y que al rato van a juzgar como Elías, ¿no? Bajo su propio juicio. Qué difícil, ¿no? Qué difícil ser autoridad, qué fácil juzgar. Obvio que Elías no podía estar por encima de las autoridades, ¿no? En el caso de la historia hay una lucha de un poder religioso que representa Elías y la revelación de Dios, y el gobierno, el poder civil que está diciendo, papi, aquí no vas a andar asesinando gente nomás porque Dios te dijo. ¿Sí me explico? Que es lo que les intentamos decir con mucho amor a los terroristas de Sudán, digo, de Sudán, así también hay de Medio Oriente y árabes, papi, no tienes por qué matar a alguien que no confiese a Mahoma o que no crea en Alá. Si me explico, respeta, ¿no? Si uno respeta la vida humana, lo que decíamos al principio, tenemos el mismo derecho de vivir y de pensar todos los seres humanos. Entonces digo, es bastante complicado. Acab y Jezabel representan el poder civil y le están diciendo a Elías, te pasaste de listo, ¿no? Yo había instituido un régimen donde se toleraba el culto a Baal y tú vienes y matas a 400 sacerdotes. ¿Qué te pasa, no? Y si transportamos la historia a nuestros días, es lo mismo. Vivimos en un país libre y soberano que permite todo tipo de prácticas religiosas, hermanos. Gracias a eso estamos el día de hoy aquí, gracias a eso estás escuchando el sermón, el día de hoy estás reunido aquí, y lo mismo tienen derecho los santeros, lo mismo tienen derecho los católicos, lo mismo tienen derecho los budistas, los testigos de Jehová, para reunirse en plena libertad, seas judío o prediques el credo que mejor quieras. Ninguno tenemos la autoridad de ir y agredir a otro más porque no piensa como nosotros. ¿Sí me explico? Eso se llama tolerancia, y gracias a Dios los valores han evolucionado mucho desde el tiempo de Elías y desde 1930 con los Achú del Ecuador. Tenemos y debemos respetar cualquier práctica religiosa, y si no, bueno, pues atenernos a la práctica, a las consecuencias de una falta civil, ¿no? En el caso de Elías ameritaba la muerte, pero hermano, estaba siguiendo la voluntad de Dios. Jehová mismo iba corriendo con él cuando iba delante de la carroza de Acab. Ahí está la complejidad del texto bíblico y ahí está la dificultad para interpretarlo. Ahí está el valor de entenderlo en su contexto, en el momento en que está sucediendo, por supuesto, y ver las partes que están siendo afectadas. La Biblia es un libro muy difícil, hermanos, por eso debemos ser muy cautos cuando se levanta algún predicador o algún pastor o alguna persona y te empieza a decir cualquier cosa y dices, ay papi, infórmate, ¿no? La semana pasada les presumí, dije 16 años para poder interpretar el texto bíblico, y se levantan personas que llevan 2 o 3 o 4 años sin haber estudiado nada y quieren ser pastores, y digo yo, ¿y qué enseñanza le vas a dar a tu congregación? Lo que me diga el corazón. Sí, y un día vas a escuchar la voz de Dios, ¿no? Diciéndote que asesines a todos tus congregantes, y ha habido casos donde matan a la gente, ¿no? Un montón de sectas bien locas, donde sí, hermanos, nos vamos a ir en la cola del cometa, el Señor ya me lo reveló, ¿no? Y envenenan a sus congregantes. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a Primera de Reyes 19:4. Dice la Escritura: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Obvio que se siente bajoneado después de asesinar a 450 personas y correr como loco delante de Acab, ¿no? ¿Cómo más podría sentirse sino con una bajoneada así? Digo, imagínate, jamás he matado a nadie, por supuesto,
digo, algún animalito, ¿no? Imagínate que matas 450 perros, ¿no? Allá sangre fría y les cortas la cabeza, o 450 gatos, ¿no? Te tocó estar en el rastro, ya estás matando cochinos o estás matando vacas. Imagínate el bajón que te da al otro día. ¿Cómo te sientes cuando te pones como loco? ¿Cómo te sientes cuando gastas así un día, mucha energía, y al otro día dices, oh Dios mío, no me quiero ni parar, mátame por favor, trágame tierra, ¿no? Todos los que se iban de reventón al mecantro, bueno, al mecano o al antro, y le entraban al baile, ¿no? Allá el gasto de energía, ¿no? Y al otro día la cruda, pues es el bajón, te pasaron la factura de lo que hiciste el día anterior y no quieres ni levantarte, plus un dolor de cabeza insoportable. Imagínate lo que le pasó a este hombre. Y en cosas más sencillas, Javier Hermoso, digo, fue una de las razones por las cuales perdió su trabajo. Lo contrataron en una hacienda y me decía, bueno, está a 40 minutos en carretera de mi casa, es el tiempo que cualquier chilango hace a su trabajo con el tráfico. Le dije, sí, pero los chilangos somos unos ultraneuróticos y estamos acostumbrados al tráfico, ¿no? Cuando los cristianos hay mucho tráfico, nos ponemos a orar en el tráfico. Espero que hagan eso, ¿no? No, pero estamos más acostumbrados a los tiempos largos. A los 3 o 4 años Javier no aguantó, se cansó, le pasó la factura del viaje y dijo, me siento ya muy cansado de manejar 40 minutos diarios para poder llegar a mi trabajo. Y bueno, lo demás es historia. Y en lo espiritual, hermanos, lo vemos nosotros como pastores cada lunes. Deberías ver cómo amanecemos como cucarachas molidas. No sé qué lunes me siento peor, un lunes o el otro, digo, ay, no sé si me sentía peor el lunes pasado o el anterior. Alabar a Dios, entrar en las cosas del Señor, servirle, implica un gasto de energía también increíble. Quedamos hechos trizas, cansadísimos. Vamos a Primera de Reyes 17, estamos en el 19, vamos al 17:5. Dice la escritura, y él, aquí está, dice, 19:5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Normalmente, bueno, estas historias las tenemos muy, muy idealizadas, ¿no? Así como el asesinato de 450 seres humanos, ¿no? Y pensamos que llegó el ángel así con alas del cielo y lo tocó y dijo, ay, pobrecito Elías, mira, levántate, come, pero un ángel, hermano, puede ser cualquier persona en el camino que te echó la mano. Hemos tenido realmente ángeles a lo largo de nuestras vidas, y es en ese momento que dices, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Ya se murió el Chapulín Colorado, ¿no? Y de pronto llega una persona y pum, te soluciona el problema y dices, gracias, y se va y no supiste ni cómo se llamaba. Ese es un ángel, ¿no? Regresaba de Israel, sí, y no había un vuelo de conexión, y entonces le dije a la persona, más bien llegó retrasado el avión, y me acerqué con un staff en Heathrow, imagínate, y me dijo, a correr porque vas a perder el vuelo. Y corrí con este hombre de una sala, me pasó por inmigración, ¿no? Con sus influencias, y me subió al avión, y cerrando el avión cerraron la puerta y no supe ni cómo se llamaba, y dije, Jehová envió a su ángel, ¿no? Y bueno, corrí tanto, ¿no? Como Elías, que cuando me senté en el asiento, la muchacha que estaba junto a mí hizo así, y se echó como perfumito, o sea que debe haber sudado bastante y apestaba sudor cuando me senté con ella, pero bueno, no perdí el avión. Un ángel le abrió la puerta a mi cuñado para que estudiara medicina. Son esas personas en el camino que te encuentras y hacen un cambio radical en tu vida, como Primera de Reyes 17:6. Ahora sí vamos a Primera de Reyes 17:6. Fíjate esta historia, qué interesante. Dice, se las comenté el domingo, pero ahorita se las voy a explicar. Dice,
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Bueno, siempre decimos, ay, los cuervos, qué raro, ¿no? Digo, yo sabía que los cuervos agarraban cosas brillantes, ¿no? Pero le trajeron un filete miñón, un pedacito de carne, así una tira, como que los cuervos lo alimentaban. Entonces esta persona me dijo, ¿qué crees que escuché? Una derivación interesante de la palabra hebrea. Tú que sabes hebreo, dime si es cierto. Me dije, es cierto, es cierto. Arabim es el mismo término que con el que se traduce cuervos, y árabes, esa no me la sabía, ¿no? Entonces, lo que significa la palabra Arab es básicamente el poniente, cuando se oscurece. Entonces hay un vínculo metafórico entre el cuervo, que es negro, es oscuro, por eso se dice Arabim, porque es oscuro como el poniente, como la noche, y los árabes, que seguramente cuando los veían venir del lugar de donde se ocultaba el sol, por eso les pusieron su nombre de Arabim. Entonces es muy curioso y nos suena más lógico el texto, ¿no? Los árabes, ¿no?, de la región le traían la comida a Elías, ¿no? Y así lo sustentaron, creo que 40 días, ¿no? En esta historia, ¿no? 17:6. Bueno, un montón de tiempo. Vamos a regresar al 19:18. Pero aquí vemos estas intervenciones divinas, por supuesto, que no son casualidades. A veces le queremos poner un toque más místico a la Biblia, más sobrenatural, pero realmente si lo alimentaban los árabes, ¿sí me explico? Y si el ángel era un árabe que venía y lo despertaba y le decía, ay, pobre hombre, come, bebe, y lo conocían por ahí, es también un milagro de Dios, ¿sí me explico? No tiene que tener o estar rodeado de este halo sobrenatural para que sea un prodigio y una maravilla divina. Primera de Reyes 19:8, dice la Escritura: se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Nadie sabe dónde está Horeb. Unos dicen que es el Sinaí, otros dicen que es Har Carcón, si se fue con los árabes o si había árabes. Bueno, en esta historia no se menciona a los árabes, era en la historia anterior, perdón. Bueno, no sabemos dónde está Horeb. Caminó 40 días y 40 noches. Es un tramo bastante largo, pero llegó a un monte de Dios. Esto es bien importante. Elías buscó a Dios a la antigua. El monte representa la iglesia. Por supuesto que el lugar donde vas a encontrar a Dios, en primer lugar, es la iglesia, ¿no? No lo vas a encontrar en la cantina, no lo vas a encontrar en la disco, no lo vas a encontrar en los consejos de tus amigotes, lo vas a encontrar en la iglesia, por supuesto. Pero hay algo más profundo. Regresó a la revelación más certera de Dios, como dice la Escritura, a la ley y al testimonio, a las memorias de los hechos de Jehová. Dijo, ¿dónde voy a encontrar a Dios? En las primeras obras, en las primeras maravillas que hizo. ¿Cómo te habló Dios por primera vez? ¿Recuerdas cómo lograste tener un contacto con el Señor? ¿Cómo fue la forma más primitiva en la que Dios se reveló a tu vida? Que dijeras, ay no, pues estaba bien salvaje, la verdad, me hablaba hasta con sombras, con una sombra en la pared, ¿no? Me contestaba Dios, ¿no? Qué primitivo. A eso regresó Elías, dijo, quiero sentir esa revelación, esa palabra certera, eso que me está diciendo, la revelación del Sinaí, la revelación cósmica de Dios, la revelación más pura del Señor. Y ahí en el versículo 11 dice la Escritura, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego,
pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, ¿no? Y bueno, viene la pregunta, ¿realmente Dios mandó asesinar a todos los profetas de Baal, o fue una mala interpretación de Elías de la voluntad divina? Cristo reprendió a sus discípulos cuando quisieron emular a Elías en Lucas 9:54. La historia dice que llegó a una aldea de samaritanos, y también nos dice, pero su rostro era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos no lo quisieron recibir. Hay toda una explicación teológica de por qué no lo quisieron recibir. Le dijeron, pues, si tú eres el Mesías, ven a celebrar la fiesta con nosotros. Y él dijo, no, papi, se están equivocados, ¿no? La salvación viene del judaísmo, no de los samaritanos. Y entonces lo despreciaron, dijeron, no, pues mira, si nos vas a jugar así, ¿no? Con eso, pues aquí no te queremos, ¿no? Regrésate a tu pueblo. Y se enojaron los discípulos, porque dijeron, estos ni entendieron todos los milagros que hizo Cristo en Samaria, y ahora lo quieren obligar, le quieren torcer la mano para que celebre, no recuerdo si es Pascua o qué fiesta con nosotros, ¿no? Y vamos a pedir que venga fuego del cielo y los consuma. Y se enoja Jesucristo y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ¿no? ¿Quién es el que habita en nosotros, ni quién es el que los mandó? Como pidiendo que consuma a los samaritanos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que hay algo mayor en la historia, que Dios definitivamente mandó matar a los profetas de Baal. Elías no lo hubiera hecho solo, y vamos a tener diferentes manifestaciones de Dios que también son su transformación histórica, es decir, esa transformación de ese Dios iracundo, que es un viento destructor, viento o espíritu, es lo mismo en hebreo, es el mashhit, ¿no? El corruptor, corrompió la carne con un diluvio y mató a todos los seres humanos, y dijo, él les va, no soporto que sus pensamientos sean de continuo el mal, los voy a destruir a todos. Mandó la inundación, mató a los primogénitos de los egipcios, ¿no? Desalmadamente a los pobres bebés inocentes que no tenían nada que ver, los mató, ¿no? Es el viento destructor. Vamos a tener al terremoto, se tragó a los rebeldes hijos de Coré, que ¿cómo que están hablando en contra de mi siervo Moisés? ¡Pum! Se abre la tierra y se los traga vivos, ¿te imaginas, no? O que destruyó Jerusalén en tiempos de Amós de Tecoa, ¿no? Dice la escritura que fue el gran terremoto en Jerusalén, nunca tiembla en Jerusalén, y en tiempos de Amós hubo un gran terremoto. Ahí está el Dios destructor de viento, destructor de terremoto, de fuego, por supuesto, fuego consumidor. Hizo arder a Sodoma, a Gomorra y a todas las ciudades de la llanura. Tatemó a los hijos de Aarón, los quemó por ofrecer incienso cuando no debían, ¿no? Qué fuego extraño ni qué nada. Dijeron, ay, vamos a estrenar el tabernáculo ya que está listo, y llegaron con sus incensarios bien contentos, y dijo Dios, ¿quién les mandó incensar ahorita? ¡Fuas! Fuego sobre ellos, ¿no? Y después ya como que le dijo Moisés, ay, hasta que yo mande que me incensen, entonces pueden entrar los sacerdotes. Imagínate el carácter de fuego de Dios. Y de pronto le dice Elías, ¿qué crees? Que no, esto era historia, era contextualizarlo, era entenderlo en un pasado bárbaro de la humanidad. Sacábamos corazones por Dios, ¿no? Los sacrificábamos a Huitzilopochtli, ¿no? Eran los griegos que asesinaban a los niños, a los deformes, a cualquiera que tenía alguna deficiencia. Dice, eso se quedó atrás, eso es el pasado. Te voy a revelar mi verdadero ser, que es un viento apacible. El hebreo dice Kol de mama daka. Kol de mama es la voz del silencio. Esa es la traducción más literal. La voz del silencio, y es el eco que queda en tu oído cuando alguien habla.
no dice que hay un eco, o sea que es un eco totalmente apacible. Es la transformación del espíritu de misericordia, de piedad, de paciencia que conocemos el día de hoy, de tolerancia. Dejó de ser el Dios genocida y se convirtió en un Dios de amor. Esa es la transformación. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, lo vimos como dijo Jeremías en Lamentaciones 3:22 y 23. Y esto es bien importante para nosotros como cristianos. Cuando recordamos las maravillas que hizo en el pasado, las que va a volver a hacer en nuestras vidas, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, les va a añadir piedad y les va a añadir misericordia. Le está diciendo a Elías: sí, soy todo esto, ¿y qué? Finalmente soy Dios, ¿quién me va a traer a juicio? Pero he decidido manifestarme con un silbo apacible, he decidido manifestarme en mi piedad y en mi misericordia. ¿Así me explico? Y esta es la esperanza que tenemos nosotros, que la ira de Dios ya no se derrama más sobre los creyentes por los méritos de Jesucristo, por el misterio de la piedad que manejó el apóstol Pablo, por la grandeza de un Dios que puede ser dinámico, o que si es estático va renovando sus misericordias y sus piedades cada día en nosotros. Si lo que hizo en tu vida en el pasado fue grandioso, lo que va a hacer en el futuro es todavía mayor, porque le está añadiendo piedad y le está añadiendo misericordia y le está añadiendo el silbo apacible de tolerancia, de amor, de misericordia y de piedad. Gloria a Dios, hermanos. Dios no cambia, lo que cambia son sus misericordias. Se va acoplando a los cambios sociales, a las diferentes épocas en las que vivimos. Yo honestamente pienso que en una época de bárbaros, Dios tenía que actuar de una forma barbárica para que lo entendieran. No iba a llegar como un gentleman, ¿no? Imagínate a los españoles bárbaros con sus cañones llegando a un puerto civilizado y diciéndoles dónde está su pasaporte, o vaya a tramitar su permiso para poder utilizar las carreteras de piedra de México, ¿no? De todos modos hubieran contestado con cañonazos. Normalmente los bárbaros actúan de forma barbárica hasta que la sociedad va evolucionando. Y por otra parte vemos también ese cambio social. Vemos cómo ha cambiado la humanidad en 4000 años para bien. Hoy se lucha que haya los mismos derechos en todo el globo, que seamos más seres humanos. Este sueño hippie de amor y paz, ¿no? De evolucionar para que recibamos a Dios como seres humanos. Pienso que estamos más evolucionados y somos más sensibles que Elías. Por eso Jesucristo dijo: cualquiera de nosotros es mayor que ningún profeta del Antiguo Testamento, porque ahora tenemos un conocimiento sobre el amor mucho más elevado del que pudo tener Elías, un conocimiento de la piedad mucho más elevado del que pudo tener Eliseo, ¿no? Las historias son muchas. Van y lo buscan, dicen: oye, que baje. Dice: si yo soy varón de Dios, ven y baja. Si yo soy varón de Dios, que venga fuego del cielo. Y consumió a los 60. ¿Cuál piedad? ¿Cuál misericordia? Hasta que llegó el otro ahí: por favor, no, ten piedad de mi vida. Y bueno, fue más piadoso que Elías. De eso, hermanos, se trata el cambio humano, de que nosotros mismos crezcamos como personas en el amor, en la piedad, en la misericordia de Dios, y que recordemos sus maravillas y que tengamos la esperanza de que lo que hizo ayer lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana, multiplicando su piedad y su misericordia sobre nosotros. Gloria a Dios, hermanos. El Señor les bendiga a todos los que nos ven por internet. El Señor esté prosperando todas sus metas. El Señor esté teniendo misericordia y piedad de ustedes, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén.